Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, en esta oportunidad les voy a explicar a modo resumen lo que respecta a minería metálica segunda parte. Bien. En la segunda parte vamos a hablar de lo que respecta a hidrometalurgia, ¿no? Todo lo que es cianuración de oro. Bien, saberes previos, ¿qué es cianuración? Perdón, ¿cuál es? eh, ¿Qué es cianuración? La pregunta acá es, ¿qué es cianuración? ¿En qué consiste el proceso Merrill-Crowe? ¿Qué es el proceso SIL? ¿En qué consiste el proceso SIC? ¿En qué consiste el proceso SIC? ¿A qué pH se debe desarrollar el proceso de cianuración? Pregunta muy importante y sobre todos los procesos. Entonces, en base a las referencias bibliográficas que les dejo en la diapositiva, recuerden dar lectura para el día del debate, pues complementar estas preguntas que ya tienen que ir conociendo, chicos. La problematización. ¿Cuándo aplicar el proceso de cianuración estática o dinámica? Entonces, hay empresas como por ejemplo Barrick, La Arena, que hacen cianuración estática. Por ejemplo, dentro de la región, aparte de las minas que acabo de mencionar, tenemos en pasar, por ejemplo, Consorcio Minero Horizonte, donde primero hace una flotación de su mineral sulfurado y el concentrado de oro es lixiviado, pero se hace una lixiviación no estática, sino por agitación. Ahora, obviamente, el uso de cada tipo de lixiviación es debido a algo. Entonces, el día del debate vamos a tratar de poder complementar en base a sus ideas y desarrollar, o mejor dicho, precisar el por qué aplicar este tipo y por qué no el otro, ¿correcto? Entonces, hacer la diferencia entre ellos. Al final ustedes, dentro del logro de la decisión es que al final van a estar en las condiciones de describir los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de operaciones en el procesamiento de minerales auríferos. Como toda clase van a tener un video de motivación respecto al tema. Obviamente es un video muy interesante para que puedan conocer lo hermoso de este proceso. Claro que es un proceso que se trabaja con mucho cuidado por el tema de los reactivos que se usan. Obviamente el cianuro, ¿no? Que es un reactivo venenoso. Bien, generalidades. Por ejemplo, el principal, digamos, proceso para recuperar el oro de un mineral es el cianuro. Entonces, el cianuro, obviamente, el cianuro se refiere al ion, ¿no? Ion cianuro. Pero cuando uno consigue el reactivo, nunca lo vas a encontrar en ion. Tiene que estar en forma de compuesto. Entonces, los compuestos que se comercializan en forma de cianuro para el uso de la extracción de oro es el cianuro de sodio o cianuro de potasio. Que, por ejemplo, acá tenemos, son unas sales, son sales ambos. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del cianuro de sodio. Son como pequeñas plaquetitas, ¿no? De color blanco. Son pastillas, ¿no? Unas pastillas grandes, podemos decirlo así, de color blanco, son sales. Obviamente, cuando esto se prepara en solución y se tiene que controlar el pH, ¿no? Debido a que si el pH, por ejemplo, es menor a 9.5, se invierte el cianuro. Debido al pH se convierte en ácido cianhídrico y eso es un gas mortal. Entonces, el pH siempre en el proceso tiene que estar a cada instante controlándose. Ahora, repito, ¿no? Comercialmente se distribuye de esta forma. ¿Por qué? Porque quien tiene el poder disolvente del oro es el ion cianuro.
Ahora, el ion sodio o el ion potasio simplemente le dan la estabilidad al compuesto, ¿no? Bien, entonces no olviden, cianuro de sodio y cianuro de potasio. Ahora, comercialmente el más usado es el cianuro de sodio, pero quien hace la acción de disolver el oro es el ion cianuro. Obviamente en laboratorio ya se hacen las pruebas a qué concentración tengo que recuperar. Por eso es que la concentración de cianuro, más adelante les voy a explicar que es un factor clave en el proceso de disolución de oro. Reacciones de disolución de oro en soluciones diluidas con cianuro. Bueno, en este tema, una de las primeras ecuaciones que explica qué es lo que ocurre cuando tengo oro, tengo la solución cianurada. Obviamente la solución cianurada se prepara en agua. Esa agua contiene oxígeno. Entonces, todo esto son los reactantes, de acuerdo a Elsner, que determina qué o qué forma. Forma el complejo aurocianurado, donde este complejo pues es soluble, ¿no? Más hidróxido de sodio. Entonces, cuando se hacen los trabajos, obviamente si el oxígeno es un reactante, es un parámetro, ¿no? Y igual la concentración de cianuro de sodio. Entonces, en base a la estequiometría podemos determinar cuánto de complejo aurocianurado podemos obtener y más o menos calcular cuál es lo que se va a producir, ¿no? En base a la concentración, en base a la ley. Luego también tenemos la ecuación sugerida por Yanning, donde no hay mucha relevancia en esta ecuación porque no hace o no toma en cuenta el oxígeno, ya que el oxígeno es un factor clave para la disolución del oro. Pero él también estableció una ecuación. Ahora, también existe la ecuación de Voigtlander, donde él manifiesta que parte del cianuro que está en solución con oxígeno va a formar peróxido, pero va a formar una cantidad de peróxido mínima, ¿no? Ahora, pero este peróxido también actúa y mantiene el complejo aurocianurado. Porque, a ver, ¿qué sucede en el caso de que hay un exceso de peróxido? ¿No? Un exceso de peróxido oxida al cianuro y lo convierte en cianato. Entonces, Voigtlander propone una ecuación que sí, o sea, se puede producir el peróxido, pero en concentraciones mínimas, donde ayude la disolución del oro, ¿no? Al entrar en contacto también con cianuro. Pero repito, en caso de estar en exceso, el cianuro se convierte en cianato. Ahora, la ecuación de Voigtlander simplemente es una ecuación más general de la ecuación de Elsner. Por eso, la ecuación que predomina o la ecuación que hace hincapié o resume la disolución de oro es la ecuación de Elsner, ¿no? Esta ecuación es la aceptada. Representación esquemática de la disolución del oro. Bueno, teóricamente se dice que el proceso de disolución de oro es un proceso electroquímico. Recuerden que el metal tiene que estar en estado ion para que pueda disolverse. Entonces, ¿qué sucede? El metal se convierte en un ánodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un ánodo recuerden que hay una oxidación. Entonces, al oxidarse, ¿qué libera? Electrones, ¿correcto? Electrones. Al llegar a la superficie del metal y entrar en contacto ya con el líquido, el agua, el oxígeno que está presente, va a aceptar esos protones. Por lo tanto, ahí va a ocurrir una reducción. Por lo tanto, en la superficie o en la interfase, ¿no? Del metal se convierte en un área catódico, era una reducción. Y ahí se obtiene ¿qué? O se forma peróxido, debido a la liberación de electrones por la oxidación de oro en la parte interna. Y ese ion oro con el ion cianuro forman el complejo aurocianurado, ¿no? Entonces, así es como se va disolviendo el oro, cómo se va formando. Es por eso que se tiene en cuenta, varios investigadores hacen hincapié y definen que el proceso de cianuración es un proceso electroquímico. Inclusive acá nos muestra las reacciones, ¿no? Y justo también lo que les acabo de explicar. Bien. Principales factores que afectan la disolución de oro.
Antes de hablar de los factores, hay dos puntos muy importantes, ¿sí? Que, por ejemplo, el tiempo de disolución, ¿no? El tiempo de disolución de oro, por ejemplo, está gobernado por dos factores, ¿no? Uno de ellos es la difusión y la reacción química. Entonces, la reacción química es un factor para el tiempo de disolución y la difusión, ¿no? Es decir, la transferencia de masa que se va dando durante la reacción, son factores claves para el tiempo de difusión, ¿no? Ahora, los factores a nivel macro que afectan a la disolución del oro son primero el tamaño de partícula. Obviamente, si yo tengo un mineral con una partícula pues grande, recuerden que esa roca todavía va a contener impregnado el metal deseado. Entonces, para facilitar la disolución, ¿qué se busca o qué se desea? Que el metal tiene que estar totalmente liberado, ¿no? Y para eso tiene que pasar el mineral por una trituradora, por todo el proceso de comminución, ¿no? Sobre todo o principalmente llevarlo o pasar por la etapa de moliendo. Es decir, si voy a hacerlo por agitación, porque si lo voy a hacer, por ejemplo, por estático, normalmente se hace, por ejemplo, a malla 3/4 o media pulgada o 1 pulgada, ¿no? Y ahí se hacen pruebas, como por ejemplo hay que ver el tema del oro fino, el tema del oro grueso, ¿no? Pero entonces lo que se busca es reducir las partículas. Otro factor muy importante es la concentración de cianuro. Por ejemplo, yo no puedo preparar una concentración de 1000 ppm si mi ley es muy baja, ¿no? O no puedo preparar una concentración baja cuando sé que mi ley es alta. Entonces, ¿cómo yo determino o cómo juego con esto haciendo mis pruebas metalúrgicas? Entonces, la concentración sí es muy importante, dice. La concentración de oxígeno. Recordando la imagen anterior, como hablamos de un proceso electroquímico, es muy importante la concentración de oxígeno, por un tema de que este tiende a reducirse, ¿no? Debido a los electrones que libera el oro. Entonces sí afecta. Ahora, obviamente que a condiciones normales, o sea, ya hay un efecto, porque si una empresa, por ejemplo, insuflara aire al proceso de lixiviación por agitación, obviamente, los rendimientos van a aumentar, pero la desventaja es que va a generar más costos, entonces no le conviene a la empresa. Simplemente con el oxígeno que está presente en la atmósfera es suficiente, ¿no? Es suficiente y puede recuperar el mineral. Ahora, antiguamente se utilizaban agentes oxidantes, ¿no? Como peróxidos, dióxido de magnesio, cloro, para facilitar y mejorar, pero obviamente es costoso y al final no se ve la rentabilidad, ¿no? Por el tema de costos extras. Entonces, con el oxígeno, repito, que está eh, en el ambiente, ayuda. Obviamente también el diseño de los tanques, pues es de gran importancia, ya que permite que se genere una pequeña turbulencia, ¿no? Donde permite que pueda entrar el oxígeno en el ambiente también, ¿no? Y de esa forma, pues, facilitar y mejorar el proceso, ¿no? Aumentar su rendimiento. La temperatura es muy importante también. La temperatura es muy importante, ya que al aumento de la temperatura aumenta la actividad de la solución. Por lo tanto, incrementa la velocidad de disolución de oro. Esa es la ventaja, pero ¿cuál es la desventaja? Hay que recordar que si acabamos de mencionar que el oxígeno es necesario para el proceso, pues un aumento de temperatura, los gases con el aumento de temperatura disminuyen la concentración. ¿Por qué? Porque la solubilidad de los gases disminuye con el aumento de temperatura, ¿no? Ahora, es una desventaja y llevarlo al tema práctico o al tema aplicativo también es costo, ¿no? Imagínate, tendrías que meter calor, entonces casi no se toma en cuenta para un proceso, ¿no? Simplemente la granulometría y la concentración de cianuro y el pH, obviamente, ¿no? El pH.
El pH es fundamental, el tema de la alcalinidad. Obviamente que para evitar que el cianuro se convierta en ácido cianhídrico es uno de los factores claves por el tema del pH. Y otro tema importante, el tema del pH, es que permite la neutralización de pequeñas partículas ácidas que pueda tener el mineral, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. A ver. Dentro de los principales factores de la concentración de cianuro, pues se han hecho pruebas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una tabla, y observen ustedes cómo una concentración del 0.010%, el oro disuelto en una hora por miligramo por centímetro cuadrado es de 0.338, se dio. En cambio, para una concentración de 0.050, por ejemplo, es mucho mejor, ¿no? 3.251. Entonces, es por eso que, digamos, la concentración de cianuro no podemos decir que tiene una tendencia lineal, ¿no? O sea, aumenta la concentración de cianuro y aumenta el porcentaje de disolución. No. Para ello, antes de iniciar un proceso, se hacen pruebas metalúrgicas en laboratorio. Entonces, ya sea un proceso estático o un proceso dinámico. Y en base a las pruebas, obviamente yo tengo que determinar mi rendimiento, ¿no? Entonces diré, de repente con una concentración, en este caso de 0.050, mi rendimiento es del 90%, genial. Porque quizás si yo lo hago a 0.025, de repente mi rendimiento es de 70, entonces no me conviene. Entonces, eso se hace en laboratorio lo que respecta a las pruebas metalúrgicas. Y toda empresa minera durante la operación, todos los días en el área metalúrgica se están haciendo las pruebas respectivas para ver cuál va a ser la disolución del mineral que se está alimentando, ¿no? Día a día. La concentración de oxígeno. Obviamente, si se aumenta el oxígeno es mucho mejor, ¿no? Eso sí tiende a ser casi lineal, ¿no? O hay una proporción directa, o sea, si aumenta, aumenta, ¿no? Entonces, pero repito, insuflar oxígeno es costoso, ¿no? Entonces, con el oxígeno que se encuentra presente en condiciones normales es suficiente. La temperatura, como les mencioné, es de suma importancia, ya que lo muestra acá el gráfico. A 85 grados, por ejemplo, tengo una velocidad de disolución de casi un 30 miligramos por centímetro cuadrado por hora. Pero, ¿qué sucede? De que, ojo, y eso con una concentración de 0,25 de cianuro de potasio, una concentración menor. Sino que la desventaja es que si aumenta la temperatura se pierde el oxígeno, ¿no? Debido a que disminuye la solubilidad de los gases por el aumento de la temperatura. Y eso no conviene, no nos conviene en el proceso. Por eso mejor se trabaja a temperatura ambiente. Bueno, para neutralizar o mantener el pH o subir el pH o mantener dentro de un rango de 10 a 11, utilizo cal o hidróxido de sodio. Cuando voy a trabajar con carbono activado, utilizo hidróxido de sodio. Y de repente voy a hacer una lixiviación estática, utilizo cal. Y todo tiene un porqué. Y esto en clase es parte del debate, ¿correcto? Obviamente con estos dos agentes químicos, sustancias químicas, vamos a mantener el pH de cianuración entre 10 y 11. Ahora, lo que permite el tema del pH es evitar pérdida de cianuro por hidrólisis, lo que le estaba comentando, ¿no? El cianuro entra en contacto con agua, si el pH disminuye, como la reacción es reversible, si disminuye el pH tiende a la derecha. ¿Y qué obtengo? Ácido cianhídrico. No nos conviene porque se va a perder cianuro en forma de gas y aparte que el gas es insoluble, se va al ambiente y te puede contaminar y puede inclusive llevarte a la muerte este gas, ¿no? Entonces, manteniendo el pH, siempre la reacción va a tender a la izquierda, ¿no? El cianuro, queremos cianuro que se mantenga. Ahora, otro importante también de la alcalinidad es prevenir o evitar pérdida de cianuro por acción del dióxido de carbono. Igual, ¿no? El dióxido de carbono presente en la atmósfera, al entrar en contacto o a pH ácido, se forma ácido cianhídrico también y el carbonato de sodio. Entonces, también se debe evitar por el tema del ácido cianhídrico. Lo que les mencioné también anteriormente, neutralizar los componentes ácidos resultantes de la descomposición de los diferentes minerales de la mina en solución de cianuro. Neutralizar.
Obviamente también facilitar el asentamiento de partículas finas de modo que pueda separarse la solución rica. Obviamente este acto lo hace la cal, ¿no? La cal. Bien, este diagrama pues nos dice todo, ¿no? Miren, a un pH de 10, al chocar en la línea, a ver, mitad es ácido cianhídrico y mitad cianuro. Si acá tengo el cianuro en forma de ácido cianhídrico en porcentaje, si yo tengo 9 y lo proyecto, choca, proyecto a la izquierda, casi un 95% a pH 9, estamos hablando de ácido cianhídrico. Entonces, es por eso que el pH siempre tiene que mantenerse entre 10 y 11. ¿Por qué? A 10, ya, si proyecto más o menos hasta la línea de corte, luego proyecto a la izquierda, estaremos hablando de aproximadamente un 15% de ácido cianhídrico, ¿no? Que de repente, bueno, se puede despreciar. Si hablamos del 15% de ácido cianhídrico, significa que el 85% está en forma de cianuro. Genial. Ahora, si tengo pH 11, proyecto a la línea, estamos hablando de casi un 0,1 o 2%, ¿no? De ácido cianhídrico y el 98% de cianuro libre, entonces me conviene. Es por eso que hay que mantener ahí. Suficiente, suficiente. Ahora, los tipos de aceleración puede ser por percolación, que vienen a ser los estáticos, o por agitación, los dinámicos. Por percolación puede ser sembar o pilas, que puede ser rumas, botaderos, in situ, que es lo que hacen principalmente las empresas mineras, ¿no? Las rumas. Y luego hacen el riego respectivo con cianuro. Por agitación, utilizo el proceso carbón en columna, significa, a ver, por agitación puede ser carbón en columna, puede ser también carbón en pulpo, carbón en lixiviación. En clase, mediante gráficos, les voy a explicar a detalle cada uno de estos procesos. Ahora, el carbón en columna se puede utilizar también en percolación. Obviamente, para recuperar en percolación necesito el proceso Merrick-Crowe o también carbón en columna. ¿Sí? En clase yo les voy a explicar la diferencia, ¿correcto? Bien. Obviamente, por ejemplo, este es un proceso de lixiviación estática, ¿no? Proceso de lixiviación estático. Esta es una pila, por ejemplo, se está haciendo el riego con cianuro, esto va a percolar y se obtiene, o la solución que percola va a una poza que se le llama solución preñada, ¿no? Recuerden que este ya tiene el complejo cianurado. Este diagrama también muestra una pileta de emergencia en el caso hay un exceso, pero luego esta solución cianurada pasa a la planta de extracción y recuperación de oro y plata, ¿no? Una planta de refinación. Repito, acá puedo recuperar ya sea por carbón en columna o por el proceso Merrick-Crowe utilizando zinc. Entonces, ya sea con ambos, se va a tener, en el caso del carbón, se funde el carbón y obtengo el doré. Y en el caso del precipitado del zinc, se funde el precipitado y igual obtengo el doré. Obviamente, la solución gastada entra una pileta de solución gastada, donde se mantiene una fuerza determinada de cianuro, obviamente menor. Para ello, entonces, ¿qué se hace? Se carga nuevamente, se complementa con cianuro y se hace la recirculación en el proceso, ¿no? Entonces, de esa forma es como se trabaja un proceso estático. Este es el proceso Merrick-Crowe, donde, a ver, el proceso Merrick-Crowe lo que se busca es, primero, tienes que eliminar la turbidez hasta aproximadamente un NTU, ¿no? Para eso existen acá unos filtros. Luego se tiene que eliminar todo el oxígeno presente de la solución. Para eso se utiliza una torre de desagregación mediante bomba al vacío. Luego se le agrega al, a la solución lixiviada polvo de zinc, ¿no? Y se complementa con un poco de solución de cianuro. Esto va a permitir una precipitación inmediata del complejo oro cianurado por una reacción de desplazamiento, ¿no? Al entrar en contacto con el zinc. Se va al filtro PENSA, donde la torta viene a ser ya el oro precipitado, obviamente está complejado, y se funde y de esa forma se obtiene el oro, ¿no? El famoso oro. Luego la solución agotada nuevamente se recircula la lixiviación. Es el proceso MERRI. Por ejemplo, el Consorcio Minero Horizonte aplica este proceso.
Barrick, que también creo que lo aplica. Tengo entendido que en la minera La Arena, en Huamachuco, por ejemplo, aplica carbón en columna, ¿no? Entonces, de dos formas. Obviamente va a depender de las pruebas que se haga previo al desarrollo, ¿no? del beneficio. Ahora, este es un proceso de carbón en pulpa, por ejemplo, acá en tanques. Tengo un tanque principal donde después de la molienda se acondiciona, ¿no? El- la solución lixiviada. Entonces ahí se va dando la lixiviación. Conforme va llenando, va lixiviando, ¿no? Luego, esa solución lixiviada pasa a un tanque con carbón activado y ese carbón activado, ¿qué va a suceder? Va a absorber el complejo oro-cianurado, ¿no? Entonces va a haber una transferencia de masa de la solución, el complejo oro-cianurado se va a absorber en la superficie del carbón activado. Una vez se recupera, ¿no? Una vez que se recupera el carbón, obviamente hay que analizar. Una vez que cargó al máximo el carbón, se hace la descarga, una vez que se ha descargado el carbón, se hace una desorción, es decir, al carbón se vuelve a hacer una lixiviación, ya hay método, ¿no? Y esa solución que se retira del carbón pasa un proceso de electroobtención y se obtiene el famoso Doré. O por otro lado, el carbón se funde, ¿no? Y obtenemos el Doré. Entonces, esa es la gran diferencia entre todos los tipos de procesos, ¿no? El carbón en lixiviación es cuando utilizamos carbón activado dentro del mismo tanque donde se da la lixiviación, ahí utilizamos el carbón. Obviamente después de 72 horas de que el tanque está agitando, ¿no? En cambio, el carbón en pulpa significa que el carbón de lixiviación está libre de carbón, se va a dar la lixiviación, luego esa pulpa pasa a unos tanques donde tiene el carbón, donde continúa la lixiviación, pero a la vez ya se está dando la absorción. Entonces, eso es carbón en pulpa. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar. Pero en clase vamos a completar más sobre estos términos. ¿Correcto? Bien. Bueno, finalmente tienen una práctica que está en el Excel, ¿sí? En el antes, durante y después, no olviden. En conclusión, la disolución del metal puede variar su velocidad con las concentraciones de oxígeno, de cianuro y la intensidad de agitación. La generación o lixiviación es un proceso de corrosión electroquímico. El oxígeno capta electrones en una zona de la superficie metálica que viene a ser una zona catódica, mientras que el metal entrega electrones. ¿No? De esa forma permite la disolución del oro. Tienen una asignación para casa y la bibliografía respectiva, chicos. Entonces, tienen ya toda la información. Por favor, repasen para poder realizar los debates, como siempre. En el caso de tener alguna duda, ¿no? Durante la lectura que van a dar previo a clase, pues no duden en escribir. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.